Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias por la invitación de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán para platicar un poco sobre mi experiencia profesional en temas de tecnología y su relación con el pensamiento crítico. Este, Espero que la información que transmita se entienda como parte de un proceso de revisión conjunta que tiene que hacer la academia, que tiene que hacer la industria que está involucrada en el tema de tecnología, y en general todos los actores que intervienen en los procesos educativos, de manera tal de que podamos tener procesos de mejor calidad en el tiempo y ajustados a las posibilidades que tenemos al día de hoy. Bien, lo primero que voy a empezar es con la agenda. Vamos a platicar un poco de pensamiento crítico y educación. En un segundo momento vamos a ver la relación de este pensamiento crítico con las nuevas tecnologías, y cómo trabajan y si hacen, qué sentido hace la tecnología para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Y hacia el final vamos a platicar un poquito hacia dónde debe dirigirse la política pública en los países, en el particular en el caso de México, en el tema de desarrollo de pensamiento crítico, desarrollo de habilidades de orden superior para la educación y también en entornos cada vez mayormente tecnologizados. Bueno, quise poner esta primera frase de John Chafee, una de las personas que mayor influencia ha tenido en los últimos años para hablar del tema de pensamiento crítico en la educación. Él dice: el pensamiento crítico es mi vida, mi filosofía de vida, es la manera como me defino a mí mismo. Soy educador porque pienso que estas ideas tienen significado. Estoy convencido de que aquello en lo que creemos tiene que poder soportar una prueba de evaluación. Eh, Al principio pareciera que el pensamiento crítico es algo muy sencillo, por lo menos es muy socorrido. Todo el mundo en los entornos educativos habla de pensamiento crítico, pero pocas veces nos detenemos realmente a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de pensamiento crítico. En este sentido, yo quisiera plantear algunas preguntas sobre las cuales me gustaría ir discurriendo durante la presentación. Y la primera es preguntarnos en la base: ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Realmente sabemos qué es o damos por sentado qué es? ¿Qué modelos de aprendizaje se nutren del pensamiento crítico? ¿Y qué es la relación de esta conversación? ¿Cómo las nuevas tecnologías empujan o limitan, o ambas cosas, el pensamiento crítico? Yo vería que actualmente todos podemos intuir que hablamos cuando hablamos de crítico, porque es algo que se viene hablando desde Aristóteles. Nosotros venimos hablando del pensamiento, hacia dónde va un pensamiento crítico versus un pensamiento no crítico, un pensamiento más dirigido a lo intuitivo, y que la educación está llamada para promover el pensamiento de tipo crítico. Este, Fíjense, para John Dewey, el pensamiento crítico, ya él hablaba que lo consideraba una consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia. Y yo quisiera quedarme con la definición que hace el informe APA-Delphi para poder tener un punto común de entendimiento sobre el pensamiento crítico. El informe APA-Delphi dice: el pensamiento crítico es el proceso del juicio intencional autorregulado. Este proceso da una consideración razonada a la evidencia, el contexto, las conceptualizaciones, los métodos y los criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo proceso que desarrolla habilidades cognitivas en los estudiantes, que en el caso, por ejemplo, de la taxonomía de Bloom, pondría atención en las habilidades de orden superior, de análisis, de síntesis. El pensamiento crítico va a estar presente, y a eso se debe dedicar la educación actual.
La educación tradicional, esta educación basada en recetas, basada en memoria, que no necesariamente es que sea algo malo, la memoria, lo que sí es que no es pensamiento crítico, ¿sí? Pero si nosotros añadimos elementos a la memorización de orden crítico, entonces podremos tener un entorno educativo mucho más completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo por lo menos no soy de la idea de satanizar la educación tradicional. La educación tradicional ha cumplido un rol muy importante, pero, y aquí es donde tocamos por primera vez la parte tecnológica, la educación con tecnología, con elementos tradicionales, no funciona bien, funciona mejor en elementos donde los estudiantes empiezan a ser más dueños del proceso del proceso de aprendizaje y en este sentido el pensamiento crítico es un puntal con el uso de nuevas tecnologías. Luego vamos a ver cuáles son las limitaciones que esto puede proveer, pero lo cierto es que el aprendizaje tradicional, que por supuesto el país no lo ha abandonado, por supuesto seguimos teniendo modelos tradicionales y a veces modelos de tradicionales además de mala calidad, pues tenemos que dar un salto para pensar en nuevos entornos en donde los estudiantes se vuelvan más dueños de su proceso de aprendizaje. Bien, denme un segundo. Los modelos de aprendizaje que se nutren del pensamiento crítico, bueno, aquí pongo algunos, no es que estén todos. Estaríamos hablando del aprendizaje basado en proyectos fundamentalmente. Igual creo yo, igual que el pensamiento crítico, cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, tenemos bien que definir qué entendemos por aprendizaje basado en proyectos. Puede o no ser colaborativo, pero lo importante es que no es un aprendizaje unívoco, es un aprendizaje que se da en el tiempo y que requiere ciertas habilidades de los estudiantes y por supuesto de los docentes para poder facilitar un modelo de aprendizaje basado en proyectos. Y de la mano de este modelo de aprendizaje basado en proyectos, vemos el aprendizaje de las ciencias basado en la indagación, del aprendizaje de receta tradicional de la escuela, en donde el estudiante sabe el resultado del experimento que va a hacer, y estamos hablando desde primaria, desde el principio de la prueba, o sea, él sabe que si va a cocinar unos huevos y prende el fuego, echa aceite, pone el huevo y al final va a tener unos huevos estrellados y si no se estrellan los huevos terminan revueltos. Pero ese modelo, que es un modelo sobre el que se puede arrancar, la intención del aprendizaje basado en la indagación es irle dando elementos al estudiante para que cada vez más él vaya definiendo en un proceso paulatino qué áreas él puede ir aprendiendo a manejar solo, de tal manera que al paso del tiempo un docente que trabaja a fondo un modelo de aprendizaje basado en indagación va a tener chicos a los cuales él va a orientar hacia dónde dirigen su proceso de indagación, pero el niño va a estar muy estimulado por los temas que sean relativos a su interés personal, lo que le sea significativo al estudiante. Otro modelo es la colaboración, evidentemente el desarrollo de habilidades de trabajo grupal es fundamental. Sin embargo, tenemos todo una distorsión de lo que por colaboración se debe de entender y muchas veces lo que tenemos es puntos en donde la gente hace cosas juntas, pero no está colaborando. Colaborar requiere de habilidades muy relevantes de compartir, de diferenciar, distinguir trabajo de parte del grupo y establecer hacia dónde quiere ir ese grupo con esto que está colaborando. Y eso son habilidades que se tienen que trabajar y que se dan poco a poco en el tiempo. Otro de ellos, que es en el mismo sentido, es la resolución de problemas. La resolución de problemas requerimos estudiantes que sepan cómo a partir de una situación determinada pueden dar solución a algo y enfrentar problemas con mayor nivel de complejidad. El quinto y el sexto tienen que ver mucho con ya el tema de tecnología. Uno es el modelo SAMR, que es el paradigma particularmente es muy
muy acogido por la comunidad de la industria, por Apple, por Google, por Microsoft, este paradigma que es obra del doctor Rubén Puente Dura. Este paradigma establece 4 etapas evolutivas de la introducción de tecnología en la educación y de la introducción en espacios de pensamiento crítico, etcétera, que son la sustitución, aumento, modificación y redefinición. En ese sentido, cuando hablamos de sustitución, estamos sustituyendo el papel por una máquina, pero hacemos básicamente la misma actividad, o sea, una actividad no muy diferenciada. Aumento es que cada vez tenemos más actividades que se hacen en la institución con uso de tecnología, modificaciones que ya empezamos a hacer ajustes con nuevos modelos y nuevos entornos pedagógicos, y redefinición cuando reflexionamos sobre el modelo que existe y damos un siguiente paso dentro del modelo educativo. Este es un modelo que es muy socorrido, que ustedes seguramente conocen muy bien. El otro es el TPACK, que es un modelo teórico que de hecho viene desde los años 60, pero que no estaba relacionado con la tecnología, y se hace un ajuste y ahora se conoce como el TPACK. El TPACK lo podemos ver como este diagrama de Venn, en donde nosotros vemos la relación entre contenidos pedagógicos, contenidos tecnológicos y de conocimiento, y cómo se entrelazan entre ellos y las diferentes resultados que dan en sus intersecciones. Esos son los modelos fundamentales de aprendizaje que podemos ver. Ahora bien, y aquí sí me gustaría pasar a lo que en la industria se trabaja. Hasta aquí, digo, solamente estoy hablando de los modelos de pensamiento crítico, hacia dónde tienen que ir. O sea, necesitamos estudiantes que dirijan sus habilidades cognitivas, que empiecen a imaginar cosas que les resulten significativas. Necesitamos docentes que empujen esos intereses en los estudiantes, y tenemos que ver en qué entorno se da. Lo cierto es que las nuevas tecnologías vienen de la mano de una industria, y una industria que tiene intereses fundamentalmente comerciales, pero también tienen intereses educativos, porque en la medida en que a los dispositivos electrónicos se les añade el valor educativo, estos adquieren mayor valor en un sentido comercial, y eso la industria lo sabe manejar. Y es una relación que es una relación que, guste o no, se tiene que dar. O sea, nosotros tenemos que trabajar del lado de lo que la industria trabaja, pensando que esto sirve para los procesos de nuestros estudiantes, y quizás tenemos que diferenciar qué es lo que cada integrante de la industria hace. Yo escojo ahorita cuatro grandes empresas tecnológicas. Una de ellas fue la primera que trabajó los programas educativos, que es Intel, y las otras 3 son las que tienen los sistemas operativos que están hoy en día al frente, y que nos vamos a encontrar en cualquier escuela donde nosotros vayamos a tener un proceso educativo. Toco primero el lado de Intel. Intel desde alrededor del año 2000 estuvo trabajando programas educativos como parte de sus programas de responsabilidad social. O sea, no estaban directamente ligados al negocio, y eso tuvo algunos beneficios de los que hablaremos ahorita. Algunos programas que vemos aquí es Intel Educar, Intel Aprender, las ferias de ciencias. Por otro lado está Apple, que todo su desarrollo de modelos educativos lo tiene empaquetado dentro del enfoque SAMR y TPACK, de los cuales ya hablamos, y para trabajar en la nube con herramientas en iCloud, que es la nube de Apple, y con todas las herramientas que ellos tienen, iBook, iMovie, FaceTime, etcétera, todo lo que Apple desarrolla. Google, pues también tiene un enfoque similar pedagógico, y lo que busca es empujar las herramientas de su marca, que son G Suite, y con G Suite Drive, Classroom, Google Maps, etc. Como verán ustedes,
Aquí ellos están compitiendo también por ver qué mercado educativo, quién se puede robar el mercado educativo, y las propuestas son similares. Básicamente se llama la nube. Ese es el entorno actual en que está ubicada la industria. Y finalmente Microsoft está igual, tiene un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, trabajan con las herramientas de Office 365, que sería el equivalente de G Suite o de iCloud en las otras dos marcas, y trabaja con su nube, que es OneDrive, Teams, Outlook y todo lo que ustedes ya conocen de la marca Microsoft, que es, por cierto, pues la más ubicua en el medio educativo del país. Vamos a entrar un poquito a detalle. Intel es una empresa que lo interesante que ya no están estos programas vivos, porque Intel abandonó los programas de responsabilidad social y se orientó a otros temas de negocio, pero mientras existió esto, fue de gran nivel la propuesta de responsabilidad social que tenía Intel. ¿Por qué es importante remarcar la propuesta de responsabilidad social? Porque muchos de estos programas no estaban hechos para que se cobraran o estuvieran tuvieran que supeditados a una compra o nada por el estilo. Los programas se daban como parte del programa, los programas de responsabilidad social, y en México a través de la Universidad Pedagógica Nacional, a través de gobiernos de los estados, de Secretaría de Desarrollo Social, de Secretaría de Educación Pública, de Conaculta, etcétera. Estos programas estuvieron operando de los consejos de ciencias y tecnologías, etcétera. O sea, realmente hubo una inmersión y una influencia en políticas públicas durante la primera década de este siglo y una buena parte de esta década que corre. La visión educativa de Intel era una visión centrada en las habilidades del siglo XXI. Las habilidades ustedes pueden encontrar en el sitio p21.org, es el Partnership for the 21st Century Skills en inglés, donde hablan cuáles son las habilidades del siglo XXI. Básicamente comprenden tres habilidades: pensamiento crítico, de lo que estamos hablando hoy, trabajo colaborativo y alfabetización tecnológica. Son las tres cosas que han interesado desde mucho tiempo a Intel y a organizaciones relacionadas. Paralelamente, Intel sí tenía una visión comercial y por supuesto que le interesaba, incluso como parte de los programas de responsabilidad social, ensanchar el mercado, ¿sí? Ampliarlo a quienes no les había llegado al mercado, pues que ya podían ser usuarios de la tecnología. Y en el caso de dispositivos, pues hubo varios dispositivos que estuvo creando Intel. Uno de ellos fue las Classmates, que estuvieron en las primeras licitaciones del gobierno del gobierno federal anterior, como dispositivos para la educación. Esa era la parte totalmente comercial. Y la otra era influir en la industria. O sea, que la parte educativa fuera una vertical del negocio perfectamente bien definida. Y como toda organización comercial, el interés tanto de Intel como de las siguientes empresas y todas las empresas que están en la industria en el ámbito educativo es que lo que buscan es que la gente compre. Y el modelo que es más gustado es el modelo de cómputo 1 a 1. O sea, que cada estudiante tenga una computadora en el salón de clases. Esto no es algo que haya sido una realidad y no necesariamente tiene que ser la aspiración. Pienso yo que modelos en donde tú puedes llegar con carros al salón de clase, o modelos en donde tienes aula de medios, o modelos en donde tienes una o dos máquinas en el salón de clase, etcétera, pueden ser buenos modelos. Aquí el tema es no centrarnos en la tecnología, sino en la parte educativa, y lo importante es que sí, efectivamente hagamos un uso eficiente de la tecnología con la que disponemos y educativamente esto trascienda. Pero pensar que todos los niños tengan una máquina, no, y regalar tabletas tampoco era una solución, y menos una solución de política pública. Pero bueno, estas son las realidades a las que nos enfrentamos con gobierno, con industria, etc. Luego está Apple. Apple
Para efectos prácticos, su foco lo pone en escuelas de alto perfil o a escuelas aspiracionales, privadas. Nunca tiene un segmento del mercado demasiado grande, pero tiene al de más poder adquisitivo. Ese es el perfil de Apple para todo, ¿no? Y para nadie es una, este, una sorpresa. La propuesta educativa de Apple está basada en el trabajo en la nube, con iCloud y con soluciones propias de los entornos de Apple, como iBook, iMovie, Classroom, Notebook, Pages, etc. FaceTime, mil soluciones que tiene Apple, y que el centro del trabajo es el centro en la nube. Toda la industria está jalando hacia la nube. El modelo comercial, por otra parte, el de Apple está centrado en un solo tipo de dispositivo, que es el iPad. Y los iPads en un salón de clases se controlan a partir de unas herramientas que se llaman genéricamente MDM, o Mobile Device Management, o sea, administración de dispositivos móviles. Y ahí los maestros pueden trabajar en este tipo de escuelas. ¿Cuál es la inspiración? Por supuesto, igual que los otros, cómputo 1 a 1, y pues en menor medida los otros tipos de cómputo. Luego está la marca Google. Básicamente tienen la misma orientación: aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje de las ciencias. Tiene una feria de ciencias muy linda en línea Google. Está orientado a educación pública y privada, o sea, Google distribuye las licencias G Suite gratuitamente a las instituciones que así lo solicitan, y trabaja la capacitación de los docentes para que sean certificados como parte de la compañía, como parte de la propuesta educativa. Su propuesta es G Suite a través de uso de herramientas como, bueno, en este caso es Classroom, Google Maps, documentos, Google Drive, formas, YouTube, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen y que todos trabajamos de manera gratuita. En el caso de la herramienta de G Suite, es ilimitado en el espacio que te otorga la marca, y también hacia eso orienta la capacitación docente. La visión comercial de Google es a través de dispositivos. Bueno, trabajan con cualquier dispositivo Windows, porque pues, con que tengas tú un navegador Chrome, tú puedes, incluso que no sea Chrome, puedes tú entrar a las herramientas. Pero lo que busca Google cada vez más es el trabajo con equipos que se llaman Chromebooks, que son relativamente recientes, porque en Estados Unidos hicieron chuza y se han posicionado en primer lugar de equipos para educación, las Chromebooks, y que estas son fabricadas por diferentes compañías: Dell, HP, Acer, Lanix, Lenovo, etc. En el caso de México, en Aprende MX, el proyecto al final de sexenio, las licitaciones que se ganaron para las aulas de Aprende MX fueron con equipos Chromebook. Entonces el gobierno ha visto con buenos ojos estos equipos porque son ligeros, etcétera, tienen algunas ventajas. Y la inspiración comercial igual, cómputo 1 a 1, cómputo 1 a 20. Aquí muchos de ustedes deben de estar pensando que el problema cuando hablas de la nube, ya que estamos hable y hable de la nube, es el tema de la conectividad, y ciertamente ese es un problema. Sin embargo, yo siento que más allá que sea un problema, hay que atacarlo, o sea, hay que empujar tanto desde las políticas públicas como las ofertas que hacen este tipo de compañías, para que podamos poder acceder a la nube, o estrategias en el Inter. En el caso de Google, tú puedes guardar muchas de las herramientas de la nube, puedes guardar esas para trabajar offline. Entonces, esa es una posibilidad, pero ciertamente el tema de la conectividad es un tema sobre el que se tiene que trabajar, aunque debo decir yo que de acuerdo a los números de los últimos años, si bien la brecha sigue siendo una brecha importante, es una brecha menor que la que existía antes. Entonces, el problema es que donde la brecha es más dura es donde hay más pobreza en este país. Entonces sigue siendo como el círculo trágico
en donde quienes menos tienen, menos oportunidades tienen y viven en los lugares menos accesibles y por lo tanto la nube tarda mucho en llegarles y cuando llega es muy limitada para estos entornos educativos. Entonces, esto tiene que ser un tema de interés de la academia, de la industria, de gobierno, pero fundamentalmente es una responsabilidad del gobierno del país. Microsoft, igual lo mismo, tiene su modelo de aprendizaje basado en proyectos, Office 365 es su propuesta educativa que tiene OneDrive, Outlook, Teams, Skype, etcétera. Muchas de las herramientas que ustedes ya deben de conocer perfectamente y que la propuesta, normalmente en las instituciones educativas trabajan con sistema operativo Windows Pro y los equipos de mayor desempeño, escuelas que requieren hacer trabajo, que requiere mayor rendimiento de los equipos, la apuesta debe ser Microsoft. Y cómputo 1.1 y cómputo 1.20. Bueno, no pretendía hacer un anuncio de estas marcas, sino ubicar qué es lo que ofrece cada una de ellas. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? El pro, de entrada, el primer pro es que el estándar de la industria a nivel global es la nube. No solo de estas empresas, muchas otras que trabajan están en la nube. ¿Qué es la nube? Es estar trabajando en la... Veía hoy un meme que decía que es trabajar en la computadora de otro. ¿Sí? Pero es una computadora grandotota, grandotota, grandotota. Pero lo cierto es que este es el paradigma actual, trabajar en la nube, y eso es algo a lo que tenemos que enfrentarnos, tanto desde el tema de las partes positivas que tiene la nube, que es la capacidad de colaboración, las cosas que se pueden hacer en la nube, como las partes no tan positivas, que ahorita trato de ver algunas de ellas. Entonces, en los pros es la nube como un pro. Yo veo la capacidad de poder subir cosas, pero necesitamos maestros que no sigan soñando en un disco compacto, ¿sí? Necesitamos acercar al grueso de la docencia a los nuevos entornos tecnológicos. Las propuestas pedagógicas son sólidas, están bien pensadas, pagaron suficiente dinero todas estas compañías para tener algo que fuera suficientemente bueno para hacer una buena propuesta de valor agregado. La otra, posibilidad de comparar. Antes, básicamente había una sopa que era Microsoft y la parte de responsabilidad social que desarrolló Intel, pero con el tiempo está Google, está Apple y están otras opciones que en nichos específicos como Adobe, etcétera, se puede comparar y que tienen que son gratuitas, algunas de ellas, unas más que otras. Entonces hay posibilidad de, tanto a nivel particular como de política de un estado, de una comunidad, etcétera, hay ofertas muy diferenciadas, hay mucha oferta en el mercado, lo que antes era mucho más limitado. ¿Cuáles son los contras? Que la industria lo que busca es empujar el modelo de cómputo 1 a 1, sin que necesariamente sea malo, pero yo no pienso, pero es claramente comercial, ese es el tema. La conectividad que tiene que mejorarse, trabajar en la nube genera muchos retos de acceso a estudiantes, sin embargo, creo yo que son eventos que antes que apapacharnos y decir, bueno, hasta que tengamos conectividad, damos el siguiente paso, en realidad trabajar ya y buscar la manera de, en los espacios en donde no haya la conectividad adecuada, generarla. Entiendo yo que el gobierno federal actual pues acaba de hacer una promesa de que va a dar conectividad a todo el país y yo creo que aquí es donde más se requiere. Y el interés comercial, pues obviamente el interés primero de la industria, el primero va a ser el comercial, lo que quieren es vender equipos. Y en un segundo plano seguramente quieren impactar en la educación porque en una economía de conocimiento la falta de hace más limitado el mercado. Entonces también les interesa que sea un mercado mucho más competitivo. En fin,
¿A qué se le debe poner atención? Pensemos hacia dónde deberíamos de plantear hacia una política pública. Para ir intentando hacer un cierre, quisiera plantear el hecho de, quizás ahorita he puesto mucha atención en la industria, he puesto mucha atención en, vamos a poner ahorita un poco de atención en políticas públicas, pero lo cierto es que todo esto tiene que aterrizar en el estudiante que nosotros queremos modelar. Y el estudiante que queremos modelar es un estudiante que requiere aprender a resolver problemas, requiere utilizar procesos de pensamiento lógico, requerimos tener estudiantes que no repitan tareas mecánicas de memorización. Insisto, no es que la memorización sea mala, la memorización es un proceso necesario. Pregúntenle a un estudiante de anatomía en medicina, si no tiene que aprenderse todo. Sin embargo, si no está añadida la memorización a un proceso de pensamiento y de desarrollo cognitivo del estudiante, entonces vamos a tener estudiantes que van a ser muy limitados en un entorno, nos guste o no, mayormente globalizado y que por lo tanto mucho más competitivo en el mundo que les tocará vivir. No quiero yo poner atención en que necesariamente tengamos que formar estudiantes para el mercado. En realidad nosotros tenemos que formar estudiantes para el futuro de nuestro país, ¿sí? Y ciertamente no es nada más con las acciones que implican un negocio o algo así. Necesitamos estudiantes que también sean poetas, sean historiadores, etcétera, que dejen un legado a las generaciones por venir. Bien, en ese sentido, ¿hacia dónde debe de correr una política pública? En mi opinión, ya lo he dicho antes, la nube es un hecho, o sea, no es algo que vaya a cambiar, no en el corto plazo. La nube trae retos y trae riesgos, ¿sí? Retos de seguridad, de protección de los datos en posesión de particulares, en este caso de nuestros alumnos o de nosotros mismos, de conectividad. Nosotros estamos poniendo en manos de terceros toda nuestra información, todo lo que tenemos, y eso es un riesgo, nos guste o no. Y sin embargo, nosotros tenemos que trabajar con la nube. Es más, nosotros probablemente no sabemos en cuántos diferentes tipos de nube estamos en nuestro dispositivo móvil, en nuestro celular. Necesitamos una política pública que ponga atención en los modelos de aprendizaje que impulsan el pensamiento crítico. La tecnología no es el enemigo. Creo yo que la tecnología tenemos que saber tomarla por los cuernos. La tecnología es como un automóvil, te puede servir para transportar, pero también con ella te puedes estrellar en un árbol. Pero lo cierto es que la tecnología está, y la tecnología brinda una serie de herramientas poderosísimas de trabajo con los estudiantes. Entonces es algo que debemos de trabajar y es algo que debemos de esperar tener los mejores recursos tecnológicos para poder trabajar con nuestros estudiantes. Los entornos comerciales son un riesgo real, pero ningún avance tecnológico se ha logrado con un 100% de seguridad. Todos los riesgos que vemos nosotros de que puedan hackear nuestra información, de que nuestros niños estén en redes que pueden ser terribles, pero que pueden ser también maravillosas, dependiendo de cómo las usemos, etcétera. No hay un 100% de seguridad. Tenemos que trabajar en la incertidumbre, aprender a manejar la incertidumbre y en ese sentido asumir los riesgos responsablemente como maestros, como directivos, como autoridades, como gobierno de este país y como sociedad civil que está alrededor del tema educativo. ¿Qué docentes requerimos? Pues que los docentes abandonen la educación tradicional. Todavía hace poco a mí me tocó que en un área de la Secretaría de Educación Pública querían equipos que vinieran con disco compacto. Eso ya hace mucho que pasó, ¿sí? Y ya es como pretender que la industria se va a adaptar a eso. No se va a adaptar, o sea, más bien tenemos que asumir cuáles son los nuevos entornos y no acostumbrarnos a una cosa, aprendemos una cosa y es una cosa y para siempre.
tenemos que entender que esto está en continuo movimiento. Los programas de estudio tienen que evolucionar hacia ese entorno. Pensar que en la Secretaría de Educación Pública se define un programa curricular y ese programa parece que va a estar los siguientes 10 años, no es real. El mundo está cambiando continuamente y por lo tanto necesitamos salir de esa zona de confort, tanto autoridades como docentes, como academia, etcétera. Obviamente necesitamos, el docente tiene que estar actualizado en los entornos actuales tecnológicos. En el entendido que los entornos deben llegar para resolverle un problema y no para crearle otro, ¿sí? O sea, un maestro de historia, de secundaria, que le llegan con alguna solución para historia, pero que le obliga a hacer muchísimo trabajo, etcétera, la va a abandonar, porque su objetivo es la historia, no la tecnología. Pero una tecnología que llega y que, por ejemplo, estoy pensando en la herramienta Classroom de Google, permite tener las clases, ponerles las tareas a los chamacos, etcétera, de pronto entonces sí le va a resultar muy atractivo. Y requerimos docentes que sean curiosos por querer aprender y querer continuamente aprender nuevos entornos de aprendizaje. El maestro debe de trabajar con el ejemplo y una parte de ese ejemplo es ser curioso y querer aprender continuamente. ¿Y qué estudiantes queremos modelar? Pues que aprendan a aprender en modelos realmente constructivistas, en donde desarrollen pensamiento crítico, en donde busquen proyectos que sean significativos para su vida y que colaboren en un aula transformada, ¿sí? Que tenemos que transformar el aula tradicional. En ese sentido, requerimos de políticas de largo plazo que antepongan el interés superior de la infancia ante todo. O sea, antes que el maestro, lo que más nos debe de importar es el interés superior de la infancia como un interés del Estado mexicano. Y a eso debemos de dirigir todos nuestros intereses. Bien, para ¿quién debe de velar por ello? Pues, y como conclusión a esta conversación, pues los gobiernos en sus diferentes niveles, local, estatal, federal, organismos multilaterales, por ejemplo, como el ILSE, la academia, las universidades públicas, las privadas también, sociedad civil, etcétera, actores que se han dedicado al tema educativo y que aquí van a seguir y que debemos de trabajar. Que las empresas tecnológicas estén interesadas también en velar por esto, pues debemos de tomarlo, debemos de asumirlo, es una relación que se va a seguir dando en el tiempo, pero yo diría que no son los responsables del desarrollo de la educación en México. El responsable somos los diferentes actores nacionales que debemos de preocuparnos por hacia dónde queremos llevar a nuestros estudiantes. Bien, pues muchas gracias y gracias por la invitación y quedaré al pendiente para sus preguntas.